Seguimos con más de El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urichi y estaré con ustedes para llevarles las noticias más destacadas de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Ecuador, con normalidad se desarrollan las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. El proceso se lleva a cabo bajo un fuerte despliegue de organismos de seguridad para garantizar el orden. Fuerzas del ejército israelí se retiraron del corredor de Netzarim, una línea que divide la franja de Gaza y es una medida que está dentro del alto el fuego establecido el pasado mes de enero y permitirá a los palestinos desplazados acceder a sus hogares ubicados al norte del enclave. De acuerdo con medios estadounidenses como el New York Post, el presidente Donald Trump afirma haber conversado con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre poner fin a la guerra en Ucrania. Desde el Kremlin, Dmitry Peskov no confirmó ni desestimó la información, pero aseguró que las conversaciones se están produciendo por distintos canales. ¿Será Daniel Noboa reelecto como presidente de Ecuador? Tras un corto mandato de 18 meses, el actual jefe de Estado impulsó una estrategia de mano dura para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico como un centro de política. Noboa se enfrenta a su principal rival, Luisa González, en un contexto de recrudecimiento de la violencia y de crisis energética. Repasemos la trayectoria del presidente más joven de Ecuador en el siguiente informe de Gabriel Colchen. Devolver la paz a Ecuador, ese sigue siendo el objetivo principal de Daniel Noboa. Nacido en la ciudad de Guayaquil, fue primero conocido como empresario y ex legislador y ante todo como hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador. Con solo 35 años, Daniel Noboa fue elegido presidente en las elecciones de octubre de 2023 tras la renuncia del expresidente Guillermo Lasso. En este momento, su meta ya era la lucha contra la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, volverle a dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. Frente a una fuerte crisis de seguridad en Ecuador, con altas tasas de homicidios y crimen organizado, Noboa eligió una política de mano dura basada en la implementación de estados de excepción, militarizó las calles, multiplicó redadas y arrestos e inició la construcción de megacárceles. Es por eso que desde que me propuse servir al país me comprometí, además de tomar el control de las cárceles que existen, en crear nuevas. Y es por eso que estamos aquí hoy. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos. Si bien, según datos del gobierno, en 2024 la tasa de homicidios violentos se redujo en un 17% respecto a 2023, volvió a subir a finales de 2024. Numerosas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian violaciones de derechos humanos con acusaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura en las cárceles. Además, su mandato fue marcado por varias controversias, como las tensiones con su vicepresidenta, Verónica Abad, o la incursión en la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass el 5 de abril pasado. La ex asambleísta ecuatoriana Luisa González aspira a convertirse en la primera mujer en la presidencia de ese país. La referente del movimiento Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, propone para llegar al Palacio de Carondelet un mayor control del Estado para combatir la crisis energética y el restablecimiento del Ministerio de Justicia para enfrentar la crisis de seguridad en la nación. Más detalles en el siguiente perfil de la candidata. Luisa González, la candidata presidencial del opositor partido Revolución Ciudadana, insiste en la idea de cambio para Ecuador. Cercana al expresidente Rafael Correa, usó en su campaña la idea de revivir Ecuador, en una alusión a los tiempos del correísmo. Durante la campaña, González trazó una rivalidad con Noboa, a quien llamó hombre de cartón, y ubicó al millonario mandatario en una suerte de élite. Nos gobiernan indolentes, nos gobierna gente que no sabe lo que sentimos, que no sabe de qué estamos hechos, que no sabe cómo vivimos, que no entiende más allá de sus caprichos
caprichos y sus vanidades. En su acto de cierre en Guayaquil, habló de sus promesas de inversión en educación, salud y empleo, a la vez que se ocupó de la inseguridad, una preocupación central de los ecuatorianos, ya que la tasa de homicidios violentos sigue en niveles récords. En 2023, González habló explícitamente de mano dura, pero ahora hizo hincapié en la justicia social. No se puede hablar de control a la violencia sin pensar en la justicia social, en construir un Ecuador de paz, no de guerra, de paz. Queremos paz. González tiene una custodia oficial ya que recibió amenazas durante la campaña. En esta contienda también propuso restituir los ministerios de Coordinación de Seguridad y el de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cerrados durante el gobierno de Lenín Moreno. Como referente del correísmo, camina en un delgado filo entre asociar su imagen al expresidente y en tratar de ir más allá de él. He dicho públicamente que el presidente Rafael Correa va a ser mi asesor. González ya se enfrentó a Noboa en 2023 y la reminiscencia de esa derrota recuerda que la elección del domingo será una batalla ardua. Si bien algunas encuestas descuentan un balotaje, otras se inclinan hacia Noboa. La correísta, que llamó a sus seguidores a cuidar los votos el domingo, en caso de ganar sería la primera mujer elegida presidenta de Ecuador. Miremos ahora la situación en la Franja de Gaza. El ejército israelí se retiró por completo del corredor Netzarim, una zona de 6 kilómetros que divide el norte de Gaza del sur y que Israel utilizó como una frontera militar durante la guerra. El retiro se da como parte de la primera fase del alto al fuego con Hamas, cuya segunda fase de negociación está por comenzar en Doha, Qatar. Maxime Lubinet tiene los detalles. Fin de partición en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha evacuado por completo este domingo el corredor de Netzarim, que parte en dos la Franja de Gaza en un eje este-oeste, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Hoy vine al norte para comprobar la situación y gracias a Dios el camino era bueno. El ejército israelí se ha retirado. Estamos bien. Que las almas de nuestros mártires descansen en paz, que Dios sane a los heridos y tenga misericordia de nosotros. Nos sentimos bien. Al inicio del alto el fuego el mes pasado, Israel empezó a permitir a los palestinos cruzar Netzarim para dirigirse a sus hogares en el norte, asolado por la guerra, lo que provocó que cientos de miles de personas atravesaran Gaza a pie y en coche. Somos firmes y hemos sido pacientes bajo los cohetes y los ataques. Nos han privado de comida y agua, pero no nos han privado de aire. A pesar de estos avances, el futuro del acuerdo de cese el fuego en Gaza es incierto. Israel y Hamas tienen que negociar la segunda fase para permitir la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas a cambio de presos palestinos y el fin permanente de la guerra. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un ataque de Israel en el campo de refugiados de Shams causó la muerte de al menos una mujer que tenía 8 meses de embarazo. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el feto tampoco logró sobrevivir, mientras que el esposo de la víctima resultó herido. Testigos afirmaron que las fuerzas israelíes les dispararon cuando intentaban salir de su casa en medio de la operación militar llevada a cabo por Israel en esa zona. Eso ocurre un día después del quinto intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamas. Pero las preocupaciones ahora se centran en el estado de salud de unos y otros, tal como declaran ambas partes. Mientras, Benjamin Netanyahu volvió a afirmar que su principal objetivo es acabar con Hamas y liberar a todos los rehenes. Más rehenes y prisioneros liberados, aunque a cuentagotas, vuelven a sus hogares. Y aunque viven para contarlo, las preocupaciones sobre su estado de salud emergen. Las consecuencias de 491 largos días de cautiverio son evidentes en los 2 retornados que han llegado hoy y su estado médico es deficiente. Es la 4ª vez en el marco actual que recibimos retornados y la situación esta vez es más grave. Una privación de libertad que pasa factura a todas las partes. Del lado palestino, donde el número de prisioneros, según ONG y asociaciones, sobrepasa los 4.500, los casos de personas en mal estado de salud al momento de su liberación son numerosos.
Los presos excarcelados salieron de las cárceles en un estado de salud crítico debido a las duras circunstancias que soportaron durante 15 meses de detención. Sufrieron las políticas represivas de la ocupación, como inanición y deshidratación, así como negligencia médica deliberada. También enfrentaron tortura física y psicológica. Unas liberaciones que siguen su curso en el marco de una primera fase del acuerdo que Netanyahu quiere continuar para el bien de su compromiso público. El presidente Trump está completamente de acuerdo conmigo. Haremos todo lo posible para traer de vuelta a todos los rehenes, pero Hamás no estará allí. Eliminaremos a Hamás y devolveremos a nuestros rehenes. Esa es la instrucción y así es como actuaremos. Pero deja dudas sobre la siguiente etapa. Suben las tensiones entre Benjamín Netanyahu y Arabia Saudita. Este domingo el Ministerio de Exteriores del Reino y también Qatar, además de Egipto y otros países, criticaron la sugerencia del primer ministro israelí de crear un Estado palestino en Arabia Saudita, algo que Netanyahu propuso de forma irónica en una entrevista televisada el jueves. Esos comentarios se hicieron después de la visita de Netanyahu a Washington esta semana, en la que aseguró confiar en que Arabia Saudita normalizará sus relaciones con Israel, unas conversaciones que el reino puso en pausa cuando empezó la guerra en Gaza. Afirma que no habrá normalización sin la creación de un Estado palestino. El Reino de Arabia Saudita aprecia la condena, la desaprobación y el rechazo total anunciados por los países hermanos hacia lo declarado por Benjamín Netanyahu en relación con el desplazamiento del pueblo palestino de su tierra, y el Reino valora las posiciones que subrayan la centralidad de la cuestión palestina para los países árabes y musulmanes. Durante una conversación con el medio estadounidense New York Post, el presidente Donald Trump afirmó haber hablado por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Trump ha estado afirmando su intención para poner fin al conflicto desde su campaña electoral. Entre tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no confirmó ni desmintió lo informado por Trump, pero aseguró a la agencia TASS que las conversaciones se están llevando a cabo por varios canales. La decisión de Donald Trump de congelar por 90 días los fondos de ayuda estadounidense en el extranjero pone en riesgo el funcionamiento de decenas de organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del mundo. En Ucrania, una ONG que ayuda a los veteranos de la guerra sufre los recortes y clama por financiación de la empresa privada para no cesar sus actividades. Más en el siguiente informe. Desde fuera parece una startup, pero en el interior el ambiente es muy diferente. Aquí se ocupan de los veteranos ucranianos, soldados traumatizados por la guerra. Pero hoy, esta ONG está amenazada, porque para funcionar dependía esencialmente de la ayuda estadounidense, que se interrumpió repentinamente el 27 de enero tras una decisión de Donald Trump. No sé lo que van a hacer. Por ejemplo, muchos veteranos beben alcohol. Algunos crean problemas en sus familias, sin entender por qué. Les cuesta expresar con palabras por lo que están pasando y no saben a quién recurrir o a dónde encontrar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Esta ONG se ocupa de alrededor de 800 veteranos, ayudándoles a reintegrarse, a encontrar trabajo y ofreciéndoles también apoyo psicológico. Pero sin dinero es imposible pagar a los trabajadores o mantener los locales. Así que la organización intenta obtener ayuda del sector privado. Hicimos un anuncio público escribiendo que nos veíamos obligados a suspender el trabajo de 2 de nuestros departamentos y que solicitábamos el apoyo de empresas para encontrar los fondos necesarios para continuar nuestras actividades. Como ella, muchas ONG ucranianas podrían suspender pronto sus actividades. La congelación de la ayuda estadounidense durará al menos 90 días, mientras se realiza una auditoría para evaluar su eficacia. Y cerramos en Estados Unidos, que se prepara para vivir la edición número 59 del Super Bowl, en el que Kansas City Chiefs buscará el tricampeonato para hacer historia en caso de vencer a Philadelphia Eagles. El encuentro reedita la final del año 2023 en la que los Chiefs vencieron a los Eagles y se llevará a cabo en el Superdome de Nueva Orleans, ciudad que ha reforzado su seguridad para el evento. El tan esperado show de medio tiempo estará a cargo del rapero Kendrick Lamar y se espera una asistencia de 73,000 espectadores, entre ellos Donald Trump, el primer presidente en funciones que asiste a una final de la NFL. También asistirá la superestrella Taylor Swift, quien verá jugar a su pareja Travis Kelce de los Chiefs.
Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.